Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, nuevamente aquí en Bonita Radio. Le damos la bienvenida a todas las personas que se van uniendo a este programa vespertino y que sabemos que tiene muchísimos seguidores. Mi nombre es Lisa Gallardo, soy la directora ejecutiva de Amnistía Internacional y estoy encantadísima de estar aquí nuevamente. Si recordarán algunos de ustedes, el año pasado para el mes de noviembre estuvimos hablando sobre derechos humanos porque trabajo para Amnistía Internacional y ese es nuestro tema. Somos un movimiento de derechos humanos que trabaja alrededor del planeta defendiendo y denunciando las violencias generadas de los estados, las corporaciones contra personas en los territorios, ya sean en su carácter personal, individual, ya sean comunidades, pero como Amnistía Internacional nuestro rol es hacer esa denuncia y que hayan unos cambios y reparaciones en la vida de las personas. Así que nuevamente agradecida a Carmen Enita Acevedo por la invitación a participar en este programa. Si recordarán, el año pasado estuvimos hablando un poco y tocamos el tema general de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en esta ocasión queremos hacer lo propio, pero añadiendo un tema muy importante, que es el tema ambiental, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, hablar de DESC, vamos a hablar de DESCA, añadiéndole la A. Y para eso he traído a una persona que admiro muchísimo, la compañera Maritza Maimí Hernández, que ha colaborado con Amnistía Internacional en el pasado, pero que ahora es parte de la organización aliada Sierra Club. Hola Maritza. Saludos Lisa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues encantada siempre porque yo sé que trae muchísima información valiosa y que las personas seguidoras de Bonita Radio se van a beneficiar muchísimo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cambio climático, justicia climática, desigualdad, el impacto y lo que estamos viendo alrededor del planeta y que sabemos que poco a poco se acerca mucho, ¿verdad? Esas miradas que nos dieron del impacto que tiene el calentamiento global. Así que qué mejor persona que Maritza Maimí para hablarnos un poco del tema. Maritza, cuéntanos un poquito antes, ¿cuál es tu rol en Sierra Club? Bien, pues gracias Lisa. Pues muy buenas tardes a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento y muy agradecida de este espacio. Pues la función que yo estoy ejerciendo en Sierra Club en estos momentos es hacer la coordinación legislativa de la organización. Sierra Club es una organización ambiental que en Puerto Rico lleva establecida desde el 2005, pero Sierra Club es la organización ambiental más antigua en los Estados Unidos, tiene 130 años y de hecho ha sentado pauta dentro del movimiento ambiental en los Estados Unidos y influencia también otros movimientos a nivel internacional. Como es una organización tan antigua, una de las preocupaciones que ha tenido y que ha desarrollado la organización desde la década de los 70 precisamente es incidir directamente en la política pública. Uh-huh. Es decir, entrar en los espacios de discusión legislativa, de espacios de gobernanza
dentro de las estructuras, tanto federales y estatales en los Estados Unidos, para ir dándole forma a una política pública que venga a atender las preocupaciones de la organización, preocupaciones ambientales y en los últimos años de equidad, de justicia también. Y cuando tú hablas de justicia, siempre viene a mi mente el concepto de justicia climática. Uh-huh. Y a menudo las personas utilizan el concepto de cambio climático y a veces lo usan indistintamente de justicia climática. Uh-huh. Pero es interesante porque, por ejemplo, trayendo mi experiencia personal y el tema de Amnistía Internacional desde básicamente el 2009, nuestra organización comienza a tomar unas acciones más concretas vinculando todo este trabajo ambiental que por décadas se ha estado llevando a cabo y haciendo ese enlace con el impacto que tiene sobre las personas, ¿verdad? Ya sea el calor, ya sean las inundaciones, todo como resultado de ese aumento en el calor en el clima. Y de ahí, ¿verdad? Pues no que Amnistía se lo haya inventado para nada, pero es un tema que hemos estado entonces abrazando desde hace prácticamente 10, 12, 15 años. Uh-huh. Y es el concepto de la justicia climática. Y cómo la justicia climática, a su vez, lo que representa es esa mirada que hay que dar al impacto que tiene el cambio climático sobre las personas y particularmente las desigualdades de las personas. Y tú me traigas hoy un tema interesante, no solamente cuando hablábamos de las desigualdades en las personas, del impacto que tiene el uso de quema de productos fósiles y combustibles fósiles y cómo eso afecta individuos acá en el sur global, ¿verdad? O en las islas en general. Pero tú me traías un concepto interesante de las desigualdades dentro de los países, pero también entre los países. Uh-huh. Y creo que sería un tema interesante que podamos abundar un poco más. Uh-huh. Si quieres también abundar un poco sobre justicia climática y qué está haciendo Sierra Club al respecto y cómo podemos las personas vincularnos, ¿verdad? Y de alguna manera colaborar. Sí, pues mira, primero que el concepto de justicia climática es relativamente nuevo, ¿verdad? Uh-huh. En frente a otros conceptos que se manejan de derechos humanos o incluso de las causas ambientales. Es una noción que empieza a desarrollarse a partir de 1999 en San Francisco y es precisamente viendo cómo precisamente los cambios que ya se empezaban a experimentar en medioambientales tenían un impacto sobre comunidades que históricamente habían sido desposeídas, uh-huh. ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, para no irnos mucho a lo abstracto y lejos de nuestro entorno, en Puerto Rico, por ejemplo, ahora mismo estamos disfrutando de la energía, ¿verdad? Y la energía pues tiene unos espacios donde se produce. Y en Puerto Rico los espacios de producción de energía en el norte, el área de Cataño y Toa Baja, uh-huh. Y en el sur de Puerto Rico, pues principalmente en Guayama, pero en Peñuela, etcétera. Esas comunidades históricamente por muchas décadas han sufrido de los efectos ambientales, de salud y a su medio ambiente de la quema de los combustibles fósiles que hacen posible que nosotros podamos estar, ¿verdad?, energizados. Uh-huh. Y eso provoca unas desigualdades. O sea, la mayor parte del consumo energético en Puerto Rico, ¿dónde se da? Es en el área metro. Uh-huh. Pero la gente del área metro no son las que sufren los efectos directos de esa quema de combustibles fósiles. Por eso, uno de las propuestas, ¿verdad?, son las transiciones energéticas, movernos de la quema de combustibles fósiles. En Puerto Rico se quema carbón, se quema petróleo y se quema gas. Uh-huh. Por ahí hay grupos en estos momentos insistiendo en que se siga quemando gas en Puerto Rico, claro, porque no son ellos quienes sufren los efectos
contaminantes a su salud y a su entorno de ellos. Entonces, por eso uno de los planteamientos es hacer la transición hacia lo que llamamos energías limpias, que son las energías renovables, que también tienen cierto impacto en otras comunidades también, en otras partes del mundo. Por eso es que es importante también hablar de transiciones justas. Transiciones justas quiere decir que el impacto del costo de cómo, por ejemplo, sostener el sistema energético, el peso no lo cargan unas mismas comunidades, unos mismos países, unas mismas personas, sino que hay una distribución también de ellos, de los beneficios, pero también de los costos. Me estabas mencionando entre los diferentes productos que se queman, que son quemas de fósiles, estaba el carbón, el petróleo y el gas. Hay detractores sobre el tema del gas. Hay personas que dicen que el gas es un producto limpio. Sí, que es más limpio que el petróleo. Hay personas que dicen que es más limpio que el petróleo. Dicen que es más económico que el petróleo. El carbón es más económico que todas esas cosas. Pero no quiere decir que porque es más económico es mejor. Para la gente, para las comunidades, para el medio ambiente. Y es una falacia. El combustible gas, no solamente desde el momento de su extracción, se emiten muchísimo CO2, ¿verdad?, hacia la atmósfera, sino todos los procesos de transportación, más la quema de ese combustible también. Y esos procesos son los que entonces vienen a impactar, en el caso del gas, a comunidades aledañas a donde se puedan estar entonces obteniendo o extrayendo, desbarcando, ¿verdad? Este producto. Exacto. Y entonces una de las cosas que a veces pues perdemos de vista es que tal vez en Puerto Rico existimos personas que estamos luchando contra estos combustibles fósiles, alguna gente que por los intereses económicos los sigue impulsando, como por ejemplo el gas en este momento, pero que no tienen en su radar el que hay lugares en Canadá, en los Estados Unidos, de donde se extrae esa fuente energética, que también están luchando contra la extracción de ese recurso, porque también les tiene unos impactos a ellos y a ellas. ¿Ves? Y entonces cuando hablamos de transiciones justas, estamos hablando que, o sea, no solamente el beneficio nuestro, es el beneficio también para otras comunidades y otros grupos alrededor del planeta. Y me pareció interesante el ejercicio que hiciste de que pudiéramos hacer el análisis o vincular, ¿verdad?, el ejercicio de la quema aquí en Puerto Rico y cómo impacta a las comunidades para hablar sobre desigualdad. Pero tenemos que reconocer que quienes provocan ese gran calentamiento global del que estamos siendo impactados a pasos agigantados, no necesariamente están aquí en Puerto Rico. Es así. Exactamente. Así que tenemos países, generalmente y típicamente en el norte global, que son quienes sus acciones redundan en el daño a otros países. Pues podemos hablar de todas las islas que vamos a estar afectadas por el aumento y el crecimiento de las aguas. América del Sur también, obviamente, está incluido ahí. Sí, el impacto de las sequías, el impacto de los fenómenos naturales que ahora son extremos, los tifones en el Pacífico, los huracanes acá en nuestra zona, cómo se están intensificando, viendo con mayor frecuencia las sequías extremas, y eso lo estamos viendo este año. Incendios forestales extremos también, y por otro lado también en la época de los monzón en las zonas continentales se van viendo más extremos. Estos son episodios de lluvias larguísimas, y hemos visto en estos últimos días como en países en Europa, en Alemania, en Italia, han habido inundaciones que pues dejan a todo el mundo perplejo, ¿verdad? Granizadas en Italia, en estos días cayó unas granizadas que las pelotas de granizo eran así de grandes. O sea, estamos viendo eventos extremos en muchas zonas. Y tú estabas diciendo ahorita que pues ha habido una incidencia de que mucho de ese impacto
ha sido en zonas que también históricamente han estado vulneradas por el imperialismo, ¿verdad? Y por la desigualdad que existe entre países, pero lo estamos viendo en este año, lo estamos viendo ahora a una escala más global, lo estamos viendo en el norte también. Y eso es interesante. Por ejemplo, fuegos en Canadá, inundaciones en Italia, fue en Grecia, en la isla de Rodas. En la isla de Rodas también, que la Incendio. movilización de las personas en el país ha sido inmensa. Y eso me pareció interesante, la conversación que tuvimos previo a este espacio. Y fue cómo no solamente se está afectando las personas más vulnerables, ¿verdad?, del planeta, sino que ya también quienes provocan estos daños al planeta, al sistema, están ya empezando a sentir el frío, el calor, los fuegos, etcétera. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos atender esto? ¿Qué acciones o qué movimientos podríamos identificar en dirección de como activistas, ¿verdad? O como personas que quieren trabajar este tema? Porque habíamos mencionado también las transiciones. Estabas hablando de la transición justa. Bueno, pues primero tenemos que pedirle a las personas que toman decisiones en el gobierno que tomen acciones. Y acciones que tenemos que tomar nosotros en nuestro entorno, que podemos tomar, es, por ejemplo, que no se quemen más combustibles fósiles en Puerto Rico. Existen recursos y en este momento hay una cantidad enorme de recursos económicos que están a disposición para hacer la transición. Sierra Club forma parte de la coalición Queremos Sol, que desde después del huracán María se elaboró esa propuesta que se llama Queremos Sol, que propone una transición hacia que Puerto Rico nos energicemos. Primero que es un servicio público, o sea, que se transicione hacia un sistema electrificado público que sea de generación distribuida, o sea, no esté centralizado como está en este momento. Eso es uno de los problemas que provocaron los huracanes, que tumbaron las redes de transmisión. En Puerto Rico se produce energía, en el sur se consume principalmente en el norte. Al tumbarse las líneas de transmisión, ya todo el mundo se queda sin energía. Entonces tenemos que repensar, no podemos tener todas esas millas de cablería llevando energía de un lado hacia el otro. No son un sistema ineficiente, sino no da resiliencia. Y entonces pues el modelo es movernos hacia sistemas de generación de paneles instalados en techos y techos de hogares, techos de comercios, techos de edificios públicos, sobre lugares que ya han sido impactados ambientalmente, como vertederos que han sido cerrados. Esa es la propuesta nuestra, para que no se tengan que utilizar terrenos que son de valor agrícola u otros terrenos para hacer esas instalaciones, y que haya una participación ciudadana sobre ese modelo, y que ese sistema energético sea nuestro, del pueblo de Puerto Rico, porque como servicio también esencial, no debe estar en manos de personas que lo que quieren es especular y enriquecerse del mismo. Correcto, que es lo que está sucediendo ahora con la privatización también del servicio eléctrico, por un bien que reconocemos que básicamente es un derecho humano. Exacto. El derecho al acceso a la energía. Sin acceso a la energía, como hemos conversado, pues no tenemos acceso a calefacción ni a enfriar un espacio que para muchas personas es clave para su salud. No tenemos refrigeración para medicamentos, para los alimentos. Así que ese reclamo también de que el acceso a la energía es un derecho humano es uno que desde Amnistía ya llevamos meses, yo diría que ya más de un año posiblemente,
reclamando y compartiendo con las personas que están en la calle, exigiéndole al Estado, ¿verdad?, que tengamos un sistema de energía limpia, y de energía consistente, de una energía que no esté basada en la quema de fósiles, exacto, que tanto daño y impactan, ¿verdad?, a nuestra población nuevamente. Sí, y mira que en estos días, con que los calores que han habido en Puerto Rico, ya han habido varias olas sí, de calor, que por suerte no han sido tan intensas como en otras partes del mundo. En mismo los Estados Unidos hay lugares que han llegado a más de 120 grados la temperatura, marcada, no de cómo se siente, sino marcada por termómetro. Sí. El asunto del acceso a la energía se hace cada vez más importante, pero la paradoja es que si seguimos sosteniéndonos sobre un sistema energético que es la quema de combustibles fósiles, eso es una de las primeras causas, ajá, que provocan estos grandes cambios que estamos viendo a nivel internacional en el clima. Sí. Me gustaría hacer notar que está el compañero Rodrigo Otero Goico, que aprovecho y le agradezco todo su apoyo técnico, mostrando algunas imágenes. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de estas imágenes? Sí, son imágenes precisamente de estas olas de calor que han habido durante las pasadas semanas. Vemos ahí un mapa de los Estados Unidos. Hubo una alerta de calor la semana pasada desde California hasta el sur de la Florida, con temperaturas extremas. El lugar donde más alta estuvo la temperatura fue en Phoenix, Arizona, y la temperatura estaba que era a niveles insostenibles para la vida. Y esto es importante notarlo porque hay otros problemas, no solamente el problema que nos trae a nosotros y a nosotras físicamente, sino que estas temperaturas globales también están impactando las fuentes de alimentos. Ajá. O sea, cosecha, ¿verdad? La agricultura se está afectando en países que son grandes productores. Ahí ve cómo estos cultivos de cereales en Europa con esta ola de calor se han ido perdiendo. Eso quiere decir que pronto podemos ver nuevamente una escasez de ciertos alimentos, y esto es un problema serio. Particularmente para una isla. Por eso también es que nosotros y nosotras no podemos apostar en depender de lo que venga de afuera. Tenemos que fomentar nuestra agricultura, tenemos que renovar los espacios naturales de Puerto Rico, por ejemplo, las cuencas hídricas, ¿verdad? Reforestar, tenemos que proteger los recursos que tenemos para... no digo valorarnos, porque uno de los problemas grandes también que provoca esto es la manera en cómo explotamos la naturaleza para nuestro bienestar y no nos vemos en comunidad y en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Y entonces estas olas de calor, fíjate que están trayendo ya otros problemas también que inciden sobre la alimentación y el acceso a la alimentación, que es otro derecho humano, el derecho al agua. El agua potable cada vez está escaseando más, ¿verdad? Y no queremos que la gente tampoco asuma una posición de alarma. Tenemos que estar cautelosos, preocupados y preocupadas por lo que está ocurriendo, pero que tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Y el consumo, la manera en como nosotros y nosotras consumimos, también tiene gran impacto en esto. Y entonces me preguntabas ahorita qué podemos hacer. Pues mira, no solamente hacer llamados directos a la gente que toma las decisiones en el país, a nuestros legisladores, a la gente del Ejecutivo, pero también a las corporaciones que tienen gran responsabilidad sobre muchos de estos asuntos, ¿verdad? Ahorita, hace un rato yo te decía, Lisa, que pues las compañías de refresco envasan sus refrescos en latas, por ejemplo, pero el agua la envasan en botella plástica. Y podrían hacerlo en lata, que es un producto reciclable. Exactamente, yo creo que, pero no me voy a entrar en otras cosas, pero pero eso es un ejemplo, sí, ¿verdad? Y los plásticos, los plásticos han sido y ha aumentado
el uso de los plásticos, podemos decir, qué sé yo, en los últimos 20, casi 30 años, y ya hemos visto cómo los plásticos no solamente están en los cuerpos de la fauna, pero ya hay trazos de plástico en los seres humanos. Uh-huh. Y eso es bien peligroso también. O sea, la manera en cómo los seres humanos hemos interactuado con la naturaleza y con el planeta está haciendo que creemos condiciones para que el ser humano deje de existir en el planeta. Y se está viendo cada vez más, o sea, los ejemplos que estamos viendo, ¿verdad? Quien enciende su televisor, en la radio, se conecta al internet, está viendo. Yo creo que es bien palpable y fácil de identificar el impacto que estamos teniendo con este calentamiento global sobre los países y sobre nuestra patria en particular también. Has estado mencionando el tema del acceso a los alimentos, que es algo vital, el tema del acceso al agua. Hemos hablado bastante también sobre el calor y su impacto, pues digamos, en el caso de la salud. Y fíjate, quiero aprovechar a mencionar a aquellas personas que les interesa este tipo de contenido. Recientemente salió un estudio, un informe de Amnistía Internacional sobre el impacto que está teniendo el calor y la alta temperatura en Pakistán y su impacto sobre la salud de las personas en unas zonas en particular de Pakistán. Y pues podríamos decir, wow, pero pues imagínate, tan lejos Pakistán, pero no, lo importante es ese tipo de informes son datos que nos podrían permitir a nosotros hacer unos análisis con la realidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y extrapolar o hacer esa vinculación de qué está pasando allá, qué temperaturas están viviendo y qué estamos viviendo acá y cómo podríamos, ¿verdad?, con las recomendaciones que típicamente surgen de estos informes, aprovechar y entonces tomar unas acciones concretas a nivel individual, a nivel de exigencias al Estado y, como tú muy bien dices, a la empresa privada, porque la empresa privada no la podemos desvincular de todo este problema. Claro, queremos hacer exigencias a los estados de que fiscalicen a la empresa privada, pero vemos que a veces ahí hay un toma y dame, un pitcher y catcher, y muchas veces eso no sucede. Lo vemos con las empresas extractivistas en Sudamérica, Centroamérica, lo vemos en Puerto Rico con todo lo que es la producción de energía. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿qué situaciones, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico podríamos nuevamente atajar para poder tomar unas acciones más concretas? Porque la gente dice, bueno, pues Pakistán, pero en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico, pues mira, fíjate que en estos últimos años en Puerto Rico ha habido una efervescencia de movimiento en defensa de las costas, por ejemplo, y en contra de la destrucción que hay de zonas naturales como manglares, humedales en Puerto Rico. Pues mira, estamos destruyendo la propia defensa que tenemos natural para por ejemplo, los efectos de los huracanes. Los manglares son buffers, ¿verdad? Sí. Son zonas de amortiguamiento entre la zona costera y el mar, ¿verdad? Detienen la furia del mar. Y los estamos destrozando porque hay gente que tienen vista corta, no entienden lo que está ocurriendo tampoco a nivel planetario, a nivel regional. Y lo que hacen es destruirlo porque quieren, bueno, tener una mejor vista al mar, porque quieren estar ahí, tienen una visión cortoplacista, a veces especulativa, porque hay gente que hacen estos desarrollos y ni siquiera es para ellos disfrutarlo, es para especular y sacar ganancia de ello. Y entonces, pues, una de las cosas que podemos hacer también es mantener esa defensa de esos recursos, y nosotros queremos cambiar también el lenguaje. En la medida en que hablemos de la naturaleza como recurso, está la mirada mercantil sobre la naturaleza. Hace falta un cambio de paradigma aquí. Exacto. Y el cambio de paradigma es ver la naturaleza, ver que nosotros somos parte de la naturaleza y no somos el ente más importante tampoco de la naturaleza y del planeta. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar ese paradigma, vamos a tener otra relación
con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Con nuestro entorno, con los otros seres humanos también. Pues quiero que sigamos hablando sobre el tema de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo podemos hacer activismo, qué existe, qué aliados que existen, qué trabajos existen, qué se está haciendo, pero no podemos continuar sin mencionar a nuestros auspiciadores en el día de hoy, la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Así que recuerden a la cooperativa y también Vega Coop, de todo, de nuestro lado siempre, de tu lado siempre. Así que muchísimas gracias a los auspiciadores de aquí de Bonita Radio y de esta sección en particular. Dale los comentarios. Tengo muchísima gente que ha estado comentando aquí en las redes. También tenemos, como siempre, muchísimas personas de diferentes lugares de los Estados Unidos y de aquí, del archipiélago de Puerto Rico. Un interesante resumen del desarrollo de la industria petrolera. Y pusieron un enlace. Tenemos a la amiga, saludos a la querida Sandra García, que sé que siempre es una seguidora de este programa. Gracias a todos allá. Estamos compartiendo, como pueden ver, van a poder notar en la lista de aquí de comentarios diferentes enlaces que no son otra cosa que informes, contenido educativo, material que les puede llevar a obtener más información del tema, ¿verdad? Y profundizar más en el tema que estamos hablando, porque en 45 minutos es imposible poder tocar todo lo que son el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el impacto que tiene actualmente la quema de fósiles sobre las personas en Puerto Rico. No he visto ninguna pregunta por el momento, he visto muchos comentarios que han sido bien interesantes, hablando sobre cómo el Departamento de Educación y las escuelas deben llevar estos temas en los planteles escolares. Siempre se ha dicho que nuestro pueblo sabe lo que está pasando, pero se mueve para activar, no se está moviendo para activar el cambio necesario. Y qué bueno que leí ese, porque ese es un poquito el tema que queremos entrar ahora. ¿Cómo nos activamos? ¿Qué podemos hacer? Y el activismo, que yo creo que es algo que siempre como activista que soy he traído dentro del trabajo de Amnistía Internacional, se puede hacer de muchísimas formas. El activismo típico que conocemos es en las calles, saliendo a la protesta. Tenemos nuestro derecho a protestar, está cobijado por nuestro derecho a la libertad de expresión. Hay personas que prefieren tomar acción desde su espacio más seguro, que puede ser utilizando el internet a través de su teléfono, puede ser a través de su computadora, puede ser sentado en su casa con sus familiares, manteniendo un diálogo y trayendo temas a veces un poco escabrosos, pero que básicamente lo que hacemos las personas es traer nuestros puntos de vista, ¿verdad? Queremos que se aborde todo de manera segura y que las personas se escuchen. Así que hablemos un poquito sobre activismo medioambiental, porque es importante también nombrar que actualmente en las Américas las personas que hacen activismo medioambiental son los activistas que más peligro corren, cuyas vidas son más vulnerables. Bueno, y en Puerto Rico lo hemos visto también. En Puerto Rico hemos visto el crecimiento de esa violencia. Sí, las últimas manifestaciones que se han dado en Puerto Rico de defensores y defensoras, porque gran parte de la gente que está poniendo el cuerpo para defender las playas y las zonas naturales en Puerto Rico son mujeres. Están siendo atacadas, ¿verdad? por la policía, no solamente físicamente, pero en términos en la medida en que le ponen el peso de la ley, haciéndole acusaciones, ¿verdad? Es una manera también de amedrentar. Así que ciertamente de los grupos de defensa, ¿verdad? De los grupos de activismo que vemos en los últimos años, sí, los grupos medioambientales, los activistas ambientales son las personas que más vulnerables están ante la violencia del Estado y de actores, de otros actores también privados, correcto, ¿verdad? Que pueden ser propias corporaciones, como en el caso de Sudamérica, en los propios Estados Unidos, y en Puerto Rico vemos como guardias privadas también atacan, ¿verdad? Agreden a las personas que están haciendo unas defensas legítimas y que están incluso
defendiendo las cosas en nombre del derecho y las propias leyes del país, ¿verdad? Que establecen que los recursos naturales son para disfrute de todo el mundo. Correcto, y hay una impunidad. Yo creo que es una de las áreas. Y que hay un deber ministerial del Estado y de los funcionarios del gobierno a defender eso. Bueno, en la Constitución de Puerto Rico dice recursos naturales, pero ya sabemos que queremos cambiar ese paradigma, pero o sea, son personas que están actuando en nombre de la ley y de lo que dice el orden constitucional. Sin embargo, vemos cómo se va el peso de la ley contra ellos y ellas, y cómo pues también son vulneradas. Hemos visto, por ejemplo, si recordamos varios años atrás, las personas que se están manifestando en los diferentes campamentos, por mencionar algunos, porque por ejemplo no solamente son las playas lo que está muchísimos activistas defendiendo, o sea, en Guayama y en Peñuela llevan muchísimo tiempo también haciendo unas exigencias del impacto sobre la salud por la quema del carbón. Hemos visto comunidades. La gente que se oponen a que se expandan los vertederos, por ejemplo, en la gente de allá de Arecibo, que tiene una lucha también porque no quieren que se expanda el vertedero, que debe ser cerrado. O sea, aquí han habido muchísimos, han habido y existen las personas que están, por ejemplo, protegiendo sus zonas comunitarias y bosques de las instalaciones de antenas, por ejemplo. La protección también del Carso, muchas de esas antenas están ubicadas en la zona cárcica. Exacto, de la expansión de carretera. O sea, un país tan pequeño como este, con tanta carretera que no se mantiene bien, y en lugar de mantener lo que tenemos, seguimos destruyendo zonas que tienen gran valor ecológico, natural, incluso para nuestro propio acceso al agua, ¿verdad? ¿Y cómo sigue eso? Vemos, por ejemplo, yo no sé si va a pasar, pero, por ejemplo, la expansión de las instalaciones de quema de gas en la zona de Cataño y Toa Alta. O sea, yo creo que pronto van a haber manifestaciones también por ahí, porque incluso hasta está en contra de la política energética de Puerto Rico. Y tenemos unas políticas muy claras y unas metas muy claras a las cuales el Estado tiene que acercarse y llegar de aquí al 2030, ¿correcto? Sí. Las de Puerto Rico particularmente. Sí. Y se ve muy distante las acciones que se están tomando con esa realidad. Por eso es que Lisa, y perdona que te interrumpa aquí, ahorita hablábamos de cómo, por ejemplo, organizaciones como con la que yo estoy colaborando en este momento, una de sus objetivos es incidir en la política pública, pero para poder incidir efectivamente en la política pública tenemos que contar con gente que esté en esos espacios, que sean confiables y que estén alineados con las necesidades del pueblo, del país y de los reclamos del país. Mientras sigamos teniendo gente en la legislatura, en las distintas ramas de gobierno, que son anatema de lo que se supone que estén haciendo. Por ejemplo, personas que están al frente de la oficina del Departamento de Recursos Naturales, que en lugar de defender los recursos naturales están defendiendo los intereses privados. Nosotros no vamos a adelantar. Y por eso es que la movilización y la acción ciudadana tiene que darse en distintos frentes. Es en el frente de la calle, como tú decías ahorita, o en los espacios que haya que proteger, pero también hay que incidir en el espacio legislativo y gente hay que salir a votar también. Y hay que proponer gente que ocupen escaños, que tengan una visión de país, que tengan compromiso con el país para que se pueda resolver. Sin duda alguna, esa es otra de las maneras en que las personas pueden tomar acción. Todos tenemos diferentes habilidades, gustos de cómo queremos hacer nuestro trabajo, así que no podemos dejar nada fuera y siempre hay que mantenerse informado, informada, y para eso tenemos diferentes organizaciones, colectivos, grupos que están haciendo este trabajo. Como mencionábamos ahorita, esto no empezó ahora, esto lleva décadas de trabajo organizado. Voces que han sido y han tenido alto nivel
de que los pueblos le han escuchado, y otros que a lo mejor no han tenido tanta escucha del pueblo, pero que están llevando un mensaje importante. Lo que queremos es poder canalizar en la medida de lo posible el mayor número de estos reclamos, y para eso existen pues organizaciones como Sierra Club. Existen organizaciones como Amnistía Internacional, que tiene muchísimo menos experiencia en el tema, porque nuestro tema principal es el de derechos humanos. Pero toda vez que hablamos de justicia climática, hablamos del impacto que tiene el calentamiento global sobre las personas, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho al ocio, como menciono nuevamente y reitero, el derecho a la salud. Sí, y vivir en bienestar también. Y entonces hay algo más, Lisa, que yo creo que a veces fallamos, es que yo creo que tenemos que abandonar el cinismo también. Muchas veces nos hacemos cínicos y cínicas cuando se hacen planteamientos, ¿verdad?, de políticos, ¿verdad? Estos asuntos, los asuntos de derechos humanos, los asuntos ambientales son asuntos políticos en el buen sentido de la palabra. No son político-partidistas, ¿verdad?, pero son políticos. Quiere decir que requiere acción concertada, ¿verdad?, acción coordinada para cambiar, para tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, a veces nosotros culturalmente nos hacemos un tanto cínicos y cínicas con las situaciones, porque a veces sentimos tanta frustración porque no vemos encaminarse las cosas, pero no podemos claudicar. No podemos claudicar, siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener algo, tener una mirada de que vamos a cambiar, que lo podemos hacer, pero lo podemos hacer si ponemos la voluntad. Y hemos visto, en Puerto Rico hemos logrado cambios importantes. Hemos identificado un problema, hemos tomado las acciones concretas y hemos eliminado el problema. Lo hemos hecho en Vieques, lo hemos hecho con Ricky Rosselló. Bueno, ahí pues, porque cambiamos a una persona, pero se quedó el sistema. Estoy de acuerdo contigo. Se quedó todo el sistema y la estructura que permitían las cosas que estaban pasando bajo esa misma violencia. Y de hecho yo creo que ahora pasan hasta en tu cara. No están en lo oculto de un chat, sino que las mismas indiferencias, el mismo cinismo se está manifestando de una forma más abierta también, ¿verdad? No nos insultan por las cámaras, pero a veces las acciones, los manerismos son de igual de insultantes. Pero eso es harina de otro costal. Ese es otro programa de radio aquí en Bonita Radio, sin lugar a dudas. Y bueno, muchísimos de los temas que estamos conversando y dialogando hoy tú y yo los ha traído Carmen Enida Acevedo en diversos espacios y verdad y con su inteligencia y mensaje claro que lleva a poder identificar claramente las situaciones, porque pues su rol es informar. En el nuestro, pues como organizaciones que nos dedicamos al trabajo de derechos humanos y de protecciones del ambiente, tenemos un rol distinto. Así que me gustaría, ya que son las 5:45 y debemos estar ya wrapping up aquí, cerrando un poco, si quieres hacer algunos otros comentarios de cierre, si quisieras compartir con las personas que nos escuchan cómo se pueden comunicar con Sierra Club, y entonces después yo lo hago sobre amnistía. Sí, pues mira, quería añadir algo a la pregunta original. Cuando sobre la organización. Es que no expliqué que Sierra Club en Puerto Rico atiende 3 temas, tiene 3 ejes de trabajo bien importantes. Uno es el asunto energético, uno es el asunto de manejo de residuos sólidos. Ambos temas porque son ejes de lo que produce o de las causales del cambio climático, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la conservación, que una de las cosas por las que mucha gente tal vez conoce a Puerto Rico es que Sierra Club fue de esas organizaciones que contribuyó junto a varias organizaciones comunitarias
que llevaban ya varias décadas haciendo un reclamo de protección ambiental a lo que se conoce hoy como el Corredor Ecológico del Noreste. Ajá. Pues Sierra Club fue una de las organizaciones que contribuyó grandemente a que pudiera completarse o concretarse la protección a esa zona. Dicho eso, a pesar de que la zona del Corredor Ecológico del Noreste es una zona declarada como una zona protegida y sensitiva, ecológicamente hablando, está en peligro. Y lo hemos visto en casos por esa zona de Punta Bandera, sí. Donde Punta Bandera está ahí en la frontera entre el corredor y otra parte que no es el corredor, pero es parte de un mismo sistema. Pero vemos cómo dentro de lo que es el corredor ecológico, que hay fincas privadas en esa zona, está siempre vulnerabilizado a que se haya algún tipo de desarrollo. Y en estos últimos años esa vulnerabilidad se ha visto nuevamente. Claro. Así que eso es otro de los puntos, es la conservación también, ¿verdad?, de los espacios naturales, de ecosistemas sensitivos. Sierra Club tiene una página web, está en todas las redes sociales, pueden buscar en Instagram, en Twitter, no tenemos TikTok, pero en Facebook también, hacemos Facebook Lives también. Buscan Sierra Club Puerto Rico y pueden encontrar las plataformas, pero tiene también su página web que es sierraclub.org/diagonal sí. Puerto-Rico, y ahí pueden entrar en la página, pueden hacerse miembros de la organización y de esa manera respaldar los trabajos que hacemos en Puerto Rico, ¿verdad? En términos de la energía, pues por ejemplo impulsamos la propuesta de Queremos Sol, uh-huh. Propuestas de transiciones justas. También estamos bien activos y activas en la campaña No Más Aumentos a la Factura de la Luz, que es una campaña que estamos con el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y otras organizaciones, discúlpenme, y otras organizaciones comunitarias también. También estamos acompañando las comunidades de Cataño, de Toabaja y algunas de Guaynabo, ¿verdad? En su lucha precisamente contra la quema de combustibles en su zona. También hemos acompañado a las comunidades del sur, en Guayama, en Salinas, en Peñuelas, en sus luchas contra la quema de carbón, el depósito de las cenizas en otros lugares. Y también pues hacemos trabajo de abogacía en el sentido de que vamos a vistas públicas, nos reunimos con los miembros de la legislatura para impulsar proyectos que a veces vienen desde las propias comunidades, uh-huh. O proyectos que emergen de la iniciativa de algunos legisladores y legisladoras, ¿verdad?, que quieren atender asuntos puntuales que entendemos que están alineados con nuestros objetivos y nuestros deseos de que nuestro país sea más justo, más equitativo y que haya una conciencia social también sobre lo que es el medio ambiente y cómo la protección del medio ambiente también redunda en el bienestar Correcto. Colectivo nuestro. Pues 1,000,000 de gracias por esa información. Ya saben cómo conseguir a Sierra Club si están interesadas o interesadas en temas también de derechos humanos más puntuales. Pueden entrar a nuestras páginas, también nos consiguen en todas las redes sociales, Amnistía Internacional Puerto Rico, al igual que nuestra página web, amnistiapr.org. Que hay una acción que le queremos... Sí, hay una acción, la vamos a mencionar ya mismito como cierre, porque queremos que puedan vincularse a algo que la compañera les va a mencionar ya mismito. Así que ya he mencionado las diferentes redes sociales y la página web de Amnistía. No quiero dejar pasar dos cosas importantes sobre contenido que tenemos disponible en nuestra página web en amnistiapr.org. En la sección de justicia climática pueden navegar esa sección y encontrarán un manual para activistas de justicia climática
particularmente dirigido a personas jóvenes cuando se creó, pero es un manual que toda persona puede utilizar si desea hacer activismo medioambiental. Y de igual manera, si otros temas de derechos humanos son de interés para usted, existe una academia que se llama el Amnesty Academy, lo busca así en Google, Amnesty Academy, y en más de 8 idiomas podrá conseguir cursos de diferentes temas de derechos humanos. Es completamente gratuito y de cada uno de estos cursos, que los hay desde unos duraderos de 15 minutos como unos que toman 15, 20, 25 horas para completar, así que hay temas muy desarrollados y unos más sintetizados dependiendo del tiempo y el deseo que usted tenga, y todo para recibir un certificado de haberlo completado. Hay una acción importante que está impulsando Sierra Club, y Maritza, si quieres hablar un poquito sobre eso, y entiendo que también nos la van a compartir en los comentarios, así que tiene la oportunidad de poderle tocar el enlace. Sí, pues hace un momento les estaba comentando que una de las campañas en la que Sierra Club colabora y está impulsando es precisamente esta campaña en contra de que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica repercuta o imponga cargo a la factura de la luz, ¿verdad? Y defendemos las pensiones de los jubilados y jubiladas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no queremos que hayan aumento a la factura de la luz para pagar fondos buitres. Y entonces hemos hecho una acción ya en las acciones que se han concertado en Puerto Rico, y la movilización también ciudadana ha hecho que la Junta de Control Fiscal retire ese plan de ajuste, pero tenemos una acción que principalmente a la audiencia de Bonita Radio, que son de la diáspora, le vamos a solicitar que encarecidamente la llenen, porque es una acción que es para escribirle a los congresistas de los estados que ustedes están, en respaldo de una resolución que ha hecho la representante Nidia Velázquez para hacerle un llamado a la Junta de Control Fiscal de que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no puede, ¿verdad?, imponerle una carga económica a todas las clases de consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se protejan las pensiones también. Es una acción de Sierra Club muy sencilla. Usted llena su nombre, dice en qué estado usted vive, y le va a enviar el mensaje directamente a sus representantes de distrito, a sus senadores estatales. La gente en Puerto Rico que quiere llegar a la acción la puede hacer también. El mensaje le va a llegar a Jennifer González. Así que estamos solicitando eso porque hay que meter presión por todos lados. Bueno, pues vamos a inundar esas oficinas de los congresistas allá en Washington DC con estas solicitudes que obviamente tienen un impacto de derechos humanos, así que tienen aquí una oportunidad para poder accionar en el día de hoy. Recuerden que nuestro rol más que nada es ofrecerles contenido, educación e información para que usted determine de qué manera usted quiere que Puerto Rico sea un mejor país. Y como ciudadanos y ciudadanas, todos tenemos la posibilidad de aportar ese granito de arena. Así que agradecemos a Carmen Enida Acevedo. Quiero agradecer también al compañero Rodrigo Otero Goico, que ha sido el técnico del día de hoy, y naturalmente a todas las personas que se han conectado, y a la compañera Maritza Maimí, que tan valiosa información nos ha compartido. Así que espero que haya una próxima ocasión. Que tengan linda tarde. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.